Buenas, Profe, buenas tardes, profe. Bien, ¿cómo están? Qué lindo verlos otra vez. Estamos arrancando esta nueva era. Bien. A ver, déjenme ver. Creo que el tema que tenemos que ver hoy es endocardititis infecciosa, si no me equivoco. Bien. ¿Ya vieron algún tema, chicos? Ahora de cardio. valvulopatías. Bien, tema gigante. Pero no terminamos. Bien. Lean eso, chicos. Valvulopatía es un tema gigante. Se pregunta muchísimo sobre valvulopatía, tanto por la frecuencia y sobre todo porque, bueno, nosotros los cardiólogos y los clínicos en general, es algo de mucho hallazgo, ¿no? Nosotros siempre cuando vamos a revisar a un paciente, ¿está muy fuerte la música, chicos? ¿Está bien ahí? Me dicen si no. ¿Está bien? Bueno. La valvulopatía en general, chicos, son situaciones o patologías cardíacas que muchas de las veces son hallazgos. El paciente puede venir por otra cosa y son hallazgos que a la semiología del tórax generalmente se encuentra, pero son muy importantes ya que como la patología que vamos a ver hoy, la endocarditis infecciosa, nosotros tenemos que tener presente las posibles complicaciones que pueden presentar estos pacientes. ¿Estamos? Así que vamos a hablar de otro tema que se pregunta muchísimo, que es endocarditis infecciosa. Vamos a hacer mucho hincapié, sobre todo en cuanto a la clínica y al diagnóstico, chicos, cosa que cuesta muchísimo. Hay 2 o 3 patologías cardíacas que están demasiado organizadas y estipuladas con los criterios diagnósticos muy bien hechos para que el diagnóstico sea rápido y certero, y así todo, chicos, cuesta un montón. Uno de ellos es insuficiencia cardíaca. El diagnóstico de insuficiencia cardíaca es plenamente clínico, basándonos en los criterios de Framingham, haciendo algo extremadamente académico, ¿tá? Después, obviamente, en la clínica o en la realidad hay ciertas excepciones o ciertas cositas que nos ayudan, pero acá lo que tiene que quedar bien en claro es que esos scores diagnósticos que están, tanto los criterios de Framingham para insuficiencia cardíaca o los criterios de Dukes para endocarditis infecciosa, son fundamentales entenderlos a los criterios y poder localizarlos bien. ¿Está? Bien. Así que lo que vamos a hacer es... a ver, tengo que abrir el Power, chicos, denme un segundo acá. Ahí. Me dan el ok si se ve y largamos, chicos. ¿Está? Sí, se ve, doctor. Perfecto, muy bien. La endocarditis infecciosa a mí me pasó siempre que cuando yo hablaba, o desde 4º año cuando estudiábamos endocarditis infecciosa, me parecía que era, o yo asumía que era una enfermedad plenamente de las válvulas cardíacas, cosa que no es del todo correcto, pero que vamos a ir aclarando. Obviamente las válvulas, el endocardio valvular es lo más comprometido, como vamos a ver ahora. ¿Está? Obviamente esto se da a que esas válvulas tienen que tener una predisposición. Vamos a ver ahora cuáles son los factores de riesgo para padecerlo, y que genera una pequeña lesión a nivel del endocardio, que en conjunto tiene que haber una pequeña bacteriemia transitora por ciertos tipos de gérmenes o cierta predisposición inmunológica del paciente para que esos microorganismos que están circulando en sangre se adhieran a esa lesión cicatrizal del endocardio, generando así la vegetación y posteriormente la endocarditis infecciosa. Generalmente
cuando hablamos de la fisiopatología de la endocardititis infecciosa, como vamos a ver ahora, hay muchos procesos en los cuales genera la predisposición de que esos gérmenes se adhieran a el endocardio. ¿Estamos? Puede ser por la lesión, ya sea invasiva o no invasiva. Esto genera la activación de células de la inflamación, se genera una endocarditis trombótica no bacteriana para posteriormente los microorganismos adherirse a ella. Fíjense, como yo les decía hoy, la endocarditis infecciosa, si bien en la mayoría de los casos compromete a las válvulas, también pueden comprometer a las cuerdas tendinosas, a los músculos papilares, ¿estamos? Y al endocardio del tabique intraventricular o de la pared libre del ventrículo, tanto izquierdo como derecho. ¿Estamos? Vamos a ver cuáles son las predisposiciones o los factores de riesgo. Generalmente cuando afectan a las válvulas, por ejemplo, a la mitral o la tricuspidia, las vegetaciones se localizan en la cara auricular de la válvula. Sin embargo, cuando afectan a las válvulas simoideas, o sea, la válvula aórtica y tricuspidia, perdón, aórtica y pulmonar, las vegetaciones se localizan generalmente en la cara ventricular de las válvulas. ¿Estamos? Como fíjense acá. Las válvulas más comprometidas, obviamente, son la aórtica, la mitral y la tricuspidia, siendo la pulmonar en menor frecuencia en los casos. ¿Estamos? Esto es una enfermedad que fue creciendo en el transcurso de los años por distintos motivos. Primero y principal, por el uso irracional de antibióticos, que hizo que ciertos gérmenes adquieran mayor resistencia. Por otro lado, el aumento de la sobrevida de los pacientes, al haber pacientes más añosos, se encontró mucho más casos de endocarditis, y por otro lado, como mejoraron y avanzaron un montón de procedimientos invasivos para diagnósticos, sobre todo desde el punto de vista cardiovascular, como son los cateterismos, ya sea para lesiones coronarias o estudios electrofisiológicos, hizo que esta gran invasión a nivel del miocardio, del endocardio, produzcan estas lesiones y favorezcan a la presencia de este tipo de lesiones. Otra cosa muy característica o que ha mejorado en cuanto a la endocarditis es que se organizaron bien los criterios y se lograron hacer los correctos diagnósticos de la endocarditis infecciosa. Estamos, obviamente, los factores de riesgo en la actualidad sigue siendo el uso de drogas endovenosas. Esto tuvo un gran auge entre la década del 80 y del 90, la presencia de válvulas protésicas, la esclerosis valvular, la esclerosis degenerativa, por eso le decían los adultos, es muy común la estenosis aórtica, una de las valvulopatías más comunes de los abuelitos, y el mayor uso de procedimientos invasivos. Como vamos a ver acá, fíjense, esto es una coronariografía, esto es una foto que yo tengo desde mi residencia, fíjense cómo se ve en forma espectacular las arterias coronarias. ¿Se llega a ver la flechita o no? ¿Sí? Bueno, fíjense, esta es el tronco de la coronaria izquierda, la descendente anterior con sus ramos, y la obtusa marginal. ¿Estamos? La circunfleja, perdón, con el ramo obtuso marginal. Fíjense, miren lo que es esto acá. Estos son dos imágenes del mismo paciente en un estudio electrofisiológico, chicos. Fíjense la cantidad de catéteres que tienen que introducir en un paciente para hacer un estudio electrofisiológico para poder localizar o tratar de imitar lo más fisiológicamente posible la activación eléctrica del corazón. ¿Estamos? Uno en la aurícula derecha, uno en las vejís, uno en el ventrículo derecho, uno en el seno coronario, y este es el catéter de ablación, que es el catéter que generalmente se está moviendo dependiente de los hallazgos que hayamos tenido. ¿Estamos? Esto ya vamos a ver después cuando se vean arritmias, como son las taquicardias paroxísticas supraventriculares, el aleteo auricular o la fibrilación auricular, las taquicardias ventriculares, vamos a ver dependiendo de las causas, o las extrasístoles que se pueden ablacionar, ¿estamos? El síndrome de Wolff-Parkinson-White, etcétera, etcétera. ¿Ya? Otra cosa, fíjense, como yo les decía, los pacientes más añosos y mejoraron las técnicas de invasiva del corazón, lo que son la colocación de marcapasos. ¿Estamos?
Fíjense, muchas veces, si bien la vegetación compromete al catéter en sí, no al endocardio, se asume como una endocardititis asociada a marcapaso. En este caso, en esta imagen de acá, fíjense que es un catéter, es un marcapaso bicameral, tiene un catéter en la aurícula derecha y un catéter en la punta del corazón, ¿tá? Y otro que está también bicameral, que se ve un poquitito mejor, fíjense, un catéter en la aurícula derecha y otro catéter en el ventrículo derecho. Ya vamos a después hacer un repasito de por qué algunos marcapasos tienen 2 catéteres o tienen un catéter, ¿tá? Yo siempre pregunto, seguramente por ahí algunos chicos acá que ya saben, ¿por qué este marcapaso está a la izquierda y por qué este marcapaso está a la derecha? ¿Tá? Esto puede ser simplemente un marcapaso y este tranquilamente puede ser, además de un marcapaso, un cardiodesfibrilador. ¿Está? Bien. Bien. En cuanto a la clasificación de las endocarditis infecciosas, tienen 2 tipos de clasificaciones. Primero, las características de la válvula y después el tiempo en el cual se transcurre. Tenemos las endocarditis de válvulas nativas, aquella válvula que aparentemente no tiene ninguna alteración, las de las válvulas protésicas, en aquellos pacientes que ya han recibido un reemplazo valvular, la endocarditis de los adictos endovenosos, esto es muy común ya que tiene una clínica típica y hay que hacer siempre la sospecha en esos pacientes, y la endocarditis nosocomial o asociada a asistencia sanitaria. Esto en conjunto con todos aquellos pacientes que tengan tratamientos prolongados y tengan catéteres que en forma crónica. Por ejemplo, los pacientes oncológicos que reciben quimioterapia por los catéteres, los pacientes con insuficiencia renal crónica que se dializan, que tienen las fístulas arteriovenosas, o los catéteres de Quinton en la insuficiencia renal aguda, etc. Vamos a ver ahora imágenes de todo eso. En cuanto al tiempo de evolución, nosotros tenemos que las endocarditis de válvula nativa pueden ser agudas, aquella que tienen menos de 1 mes de evolución, subaguda, que es la presentación más común, que tiene entre 1 mes y 6 meses de evolución, y la endocarditis crónica, aquella que tiene más de 6 meses de evolución. Generalmente las endocarditis crónicas están asociadas además con un síndrome de impronación infeccioso, el paciente viene adelgazado, asténico, con signos de caquexia, etcétera, etcétera. En cuanto a la válvula protésica, tenemos de 2 tipos, la temprana y la tardía. La temprana es aquella endocarditis que aparece dentro del primer año de realizado el reemplazo valvular. ¿Ah? Y la tardía es luego de 1 año. Esto es tremendamente importante, chicos, porque uno de los pilares para que la endocarditis infecciosa tenga una buena evolución es el inicio temprano del tratamiento antibiótico. ¿Estamos? Y ¿por qué se la clasificó de esta manera? Porque se vio que dentro del primer año de haberse realizado el reemplazo valvular, puede ser que el germen causante haya sido adquirido durante el proceso quirúrgico. Por lo tanto, el tratamiento empírico va a ser distinto. Y en aquellas valvulopatías protésicas tardías, los gérmenes son prácticamente iguales a los de la válvula nativa. Entonces, el tratamiento empírico es otro. En cuanto a la endocarditis por los dragaditos endovenosos, generalmente compromete a la válvula derecha, siendo la válvula tricúspide la de elección, y estas valvulopatías lo que tienen es que generalmente forman vegetaciones grandes que producen tromboembolismo pulmonar, como vamos a ver ahora en la clínica, que son muy severos y hay que van a cirugía estos pacientes. ¿Estamos? Muy bien. ¿Levantaron la mano? ¿Puede ser? Profe, ¿esa endocarditis de válvula protésica es dependiente si es biológica o metálica o puede pasar en las dos? Es independiente, porque generalmente la endocarditis de las válvulas no es en la válvula en sí, sino en el sitio donde se hace la sutura de la válvula. ¿Entendés? Entonces es totalmente indistinto en cuanto al tipo de válvula. Seguramente ha de haber un pequeño, de mayor porcentaje de una válvula a la otra. Yo en este momento no te sabría especificar, pero vamos a dejar pendiente, voy a buscar bien para la clase que viene. ¿Sabes? Excelente la pregunta, Antunes, ya que obviamente hay que tener
Cada vez que yo tengo o hago el seguimiento de un paciente que tiene un reemplazo valvular, yo tengo que tener dentro de las posibles complicaciones la presencia de una endocarditis. Ahora vamos a ver bien cuáles son los cuidados que hay que tener que tiene un paciente con un reemplazo valvular. ¿Estamos? Y la endocarditis asociada a asistencia sanitaria crónica o aquellas nosocomiales son aquellos pacientes que tienen más de 48 horas de internación y que son poliinvadidos. Ustedes van a ver en los pacientes que están en terapia intensiva, generalmente suelen tener una vía venosa central sí o sí. Eso hace que ese catéter vaya directamente hasta la aurícula derecha, ¿tá? Como vamos a ver ahora en las imágenes. Fisiopatológicamente, hay una lesión endotelial por el motivo que fuera. Puede ser invasiva, puede ser hemodinámica, muchas veces hay ciertas situaciones de hiperdinamia en la que la sangre circula en forma rápida, por ejemplo en los pacientes muy estresados, en pacientes con crisis hipertensiva, los pacientes que tengan hipertiroidismo, los pacientes anémicos, que hacen que la circulación de la sangre dentro del corazón sea muy dinámico y eso hace que pueda lesionar ese flujo rápido a nivel del corazón y le estima el endocardio. ¿Está? Esa lesión endocárdica, ¿está? Apaguen los micrófonos. Hay un micrófono Perdón, prendido. Perdón, Hay un chicos, micrófono. sí. Ahí recién escuché. ¿Estamos? Bueno, ¿me escuchan bien? ¿Está? Perfecto. Sí. Entonces, vamos a suponer que hay una lesión por el motivo que fuera, ¿está? A nivel del endocardio. Esto va a generar, esta lesión, como yo le decía, puede ser hemodinámica o traumática. Esto va a generar, como en cualquier proceso del organismo, que se liberen sustancias que activen los inmunocomplejos, las cascadas de la coagulación. Hay depósito de fibrina para tratar de cicatrizar ese endotelio lastimado, y eso va a generar una endocarditis trombótica no bacteriana. ¿Estamos? O sea, una inflamación del endocardio que se está cicatrizando. Si justo en ese momento yo tengo alguna maniobra, algún procedimiento invasivo, ya sea de la piel y las mucosas, que generen una bacteriemia transitoria, como habitualmente hay, cepillarse los dientes genera una bacteriemia transitoria, extraerse una muela, una cirugía, ponerse un piercing, hacerse un tatuaje, todos esos procedimientos en la que haya una pequeña ruptura de la barrera entre la piel y el corriente sanguíneo, puede hacer que genere la bacteriemia transitoria, y que si yo encuentro esta bacteria circulando y se topan con esta zona donde se está cicatrizando, puede hacer que haya adherencia y colonización bacteriana, ¿tá? Que estos dos en conjunto forman la vegetación séptica, que es el centro de la fisiopatología o de toda la lesión que puede generar la endocarditis. ¿Estamos? Obviamente esto por un lado van a tener las manifestaciones cardíacas por lesiones propias de la vegetación, como vamos a ver ahora, y a su vez esto va a generar cierta respuesta inflamatoria sistémica con producción de antígenos anticuerpos, producción de pequeñas embolias sistémicas, etcétera, que van a generar otros síntomas como lo son la esplenomegalia, la formación de inmunos complejos que pueden ser filtrados por el riñón y dañados, y las metástasis sépticas, que son las manifestaciones extracardíacas. A su vez, estas vegetaciones se pueden desprender y generar por sí sola una tromboembolia, que generalmente puede ser, como yo decía, los drogadictos endovenosos son pulmonares, o si son de las válvulas izquierdas, pueden ser embolias principalmente cerebrales, como vamos a ver ahora. ¿Estamos? O sea que todo esto es fundamental, o lo más importante, para la formación de la lesión cardíaca en sí. ¿Estamos? Entonces, para arrancar desde acá, lo que vamos a hacer es vamos a empezar a escribir cada uno de estos pasos para que se vaya entendiendo bien cómo se va formando el proceso inflamatorio infeccioso y la lesión, y las distintas manifestaciones clínicas. A forma de resumen, nosotros tenemos una válvula
que está normal, que por X motivo se lesiona, ¿estamos? Donde se puede ver el endotelio lesionado, hay agregación plaquetaria con depósito de fibrina para la cicatrización de la misma, ¿estamos? Y si justo en este momento se produce una bacteriemia, y esas bacterias tienen la capacidad suficiente de agresión para adherirse y colonizar esa cicatrización que se está produciendo en ese momento, se va a producir la colonización y posteriormente la endocarditis en sí, o sea, la vegetación bacteriana. Esto se puede curar, pero el problema es que la válvula nunca va a quedar 100% a posteriori. Obviamente con las consecuencias a futuro que eso va a generar, como vamos a ver ahora. En cuanto a los gérmenes, chicos, la endocarditis de las válvulas nativas están, fíjense, casi en un 65% provocados por los estreptococos del grupo Viridans, que son estreptococos o bacterias que están localizados en la boca principalmente, ¿tá? Y en las mucosas. Por lo tanto, me voy a adelantar un poquitito, pero todos los pacientes que tengan alguna valvulopatía de base, sí o sí me tengo que asegurar que las piezas dentarias de mi paciente estén en correcto estado y sacar lo que haya que sacar. Yo cuando estaba en la residencia y teníamos esos pacientes que estaban en prequirúrgico para reemplazo valvular, iban a odontología y se venían sin 10, 12 dientes, ¿está? Parecía una escena del juego del miedo, ¿tá? Pero lamentablemente es así. El germen que le sigue en frecuencia es el Staphylococcus aureus, ¿tá? O los Staphylococcus coagulasa negativa, como la Galactiae, por ejemplo, que son los que están presentes a nivel de nuestra piel. ¿Está? Muy bien. Obviamente, generalmente el Staphylococcus aureus suele generar una endocarditis de válvula nativa de tipo aguda. La evolución clínica de estas endocarditis son un poquitito más agresivas o más rápidas que las provocadas por el grupo Viridans. ¿Estamos? En las válvulas protésicas, acuérdense que habíamos dicho que teníamos las endocarditis tempranas cuando tienen menos de un año de la cirugía y las endocarditis tardías cuando tienen más de un año. Fíjense que en las tempranas los gérmenes más frecuentes son los Staphylococcus coagulasa negativa, como la Galactiae, que son los que están presentes en la piel, o sea que pudo haberse infectado o hecho durante el procedimiento quirúrgico. Sin embargo, en la tardía, fíjense que vuelve a adquirir importancia los estreptococos del grupo Viridans. Por eso yo le decía a todo paciente que yo sé que tiene un reemplazo valvular y que vaya a realizarse un procedimiento invasivo a nivel bucal, yo tengo que hacer la profilaxis antibiótica sí o sí. ¿Estamos? Muy bien. Los drogaditos endovenosos son los estafilococos, ya sea el aureus, el principal, que esto genera una endocarditis, como les decía, bastante agresiva, con una gran destrucción de la válvula. Los estreptococos que pueden estar presentes en piel, o los estafilococos coagulasa negativas también presentes en la piel. ¿Estamos? En la endocarditis nosocomiales va a depender del tipo de invasión que tenga el paciente, generalmente por catéteres endovenosos, por la cirugía o las internaciones prolongadas en unidad coronaria, las quemaduras intensas y ni hablar de los pacientes que están inmunodeprimidos. Esto hace que los estafilococos de la piel sean los principales gérmenes. Generalmente los pacientes también suelen estar sondados, ¿tá? O sea que una mala técnica al sondar puede generar una bacteriemia, ¿tá? Y eso favorecer la vegetación del endocardio. Fíjense en estos casos lo que es una vía venosa central, en este caso una vía subclavia. Esto es muy común, ustedes van a entrar a terapia intensiva y van a ver que la mayoría de los pacientes que están en terapia tienen una vía venosa central. Cuando yo hice mi residencia, una vez mi jefe decía, si el paciente está en terapia y no tiene una vía venosa central, no tiene criterio de internación en terapia. ¿Tá? Esto ya vamos a hablar sobre las técnicas. Fíjense en la foto de este paciente, fíjense cómo el catéter de la vía venosa central llega hasta la aurícula derecha. Obviamente directamente una puerta de entrada si no se mantiene la correcta higiene de esto.
Estas telas adhesivas, que lo que se está utilizando últimamente, son realmente fantásticos, chicos. Esto yo le hago la vía venosa central, le pego esta tela y yo me aseguro que durante 15 días, 20 días, esta zona se mantiene limpia y aséptica. En mi residencia, obviamente, no nos dejaban tener esto y había que limpiar la vía venosa central todos los días. ¿Estamos? El problema de estas telas adhesivas, que no me acuerdo, perdónenme, pero no me acuerdo correctamente el nombre de ellas, que tienen cierto costo, obviamente, y no todos los hospitales pueden tener. ¿Está? Fíjense lo que es, que si no me equivoco también, esto es un catéter de Quinton, chicos, que son los catéteres que se le hacen a los pacientes que se tienen que dializar, ¿estamos? Que tienen 3 días, esto se conecta a la máquina para dializar, ¿estamos? O lo que son las fístulas arteriovenosas en aquellos pacientes que tienen ya diálisis crónica. Estas infecciones de las fístulas arteriovenosas hay que tener mucho cuidado, ya que esto obviamente llega en forma directa a las cavidades derechas. Hace poquitito vino un paciente a la guardia con una infección de una fístula, obviamente le hicimos todo el seguimiento y por suerte no apareció ningún soplo cardíaco ni nada hasta ahora y está respondiendo muy bien. Las manifestaciones clínicas vamos a ver que pueden deberse a las lesiones intrínsecas del corazón o las lesiones extrínsecas o extracardíacas que pueden presentar. En forma general, los signos y los síntomas son, fíjense, muchísimos, de los cuales hay 2 o 3 que suelen ser la principal sospecha que voy a tener en los pacientes, donde la fiebre, los escalofríos, pero yo le voy a marcar todo acá, porque en este power no pude poner bien, ahí está. Fíjense, son los más frecuentes, pero la fiebre, que generalmente el paciente suele tener episodios intermitentes de fiebre, ¿tá? Puede tener veces que tiene 1 o 2 días fiebre, después se le va, después vuelve a tener 1, 2, 3 días fiebre, o sea que un cuadro febril intermitente, acompañado obviamente de chuchos y escalofríos, ¿tá? Y la presencia de un soplo. Por eso todos los pacientes, aquellos que hagan clínica, obviamente ni hablar los cardiólogos, todos los pacientes que vienen por primera vez o que vienen por lo que sea, hay que ocultarle y ver si tiene un soplo. Porque si no tiene soplo tu paciente, vos ya sabés que ese paciente no tenía soplo y si posteriormente a futuro aparece un soplo nuevo, me hace pesar de la presencia de una endocarditis. O tener, si el paciente ya tiene de base un soplo, estudiar bien las características de ese soplo, porque si cambian las características de ese soplo, también es un criterio mayor para el diagnóstico de endocarditis infecciosa, como vamos a ver ahora. ¿Estamos? Muy bien. De toda la fisiopatología, como habíamos dicho hoy, teníamos las manifestaciones cardíacas y las manifestaciones extracardíacas. Vamos a empezar por las manifestaciones cardíacas. Esto obviamente, lamentablemente, acá en el Power, cuando voy por Zoom, yo tenía videos de los distintos soplos que puede dar la endocarditis, pero lamentablemente no se pueden reproducir, siempre se traba un poco. Así que yo voy a ver la forma de con la doctora de coordinar y tratar de subir la clase con los soplos para que ustedes escuchen y practiquen obviamente para entrenar el oído un poquitito. No hay otra forma de aprender soplos a nivel cardíaco. La destrucción de la válvula por la vegetación me va a dar un soplo de insuficiencia valvular. Pregunta de examen, ¿eh? Pregunta de examen. ¿Qué tipo de soplo da la endocarditis infecciosa? Un soplo de insuficiencia valvular. Obviamente, después, dependiendo de qué válvula sea la comprometida, el soplo va a cambiar las características. ¿Estamos? Soplos regurgitantes, ¿tá? Que pueden ser diastólico regurgitativo, si afecta a la válvula aórtica o la válvula pulmonar, ¿tá? Y sistólico regurgitativo, si afectan a la válvula mitral y tricuspidia. ¿Queda claro esto? Pero siempre es un soplo de regurgitación. ¿Estamos, chicos? Pregunta de examen, ¿eh? ¿Qué tipo de soplo da la endocarditis infecciosa? Un soplo diastólico, perdón, un soplo de regurgitación.
Si afectan a la válvula aórtica y pulmonar, el soplo va a ser diastólico regurgitativo, y si afectan a la válvula mitral o tricúspide, va a ser sistólico regurgitativo. ¿Estamos? Yo acá tengo, acá había un videíto, lamentablemente, como le digo, no podemos reproducir por el power, pero ya vamos a ver dónde podemos reproducir. Esto es el soplo diastólico regurgitativo del compromiso de la válvula, tanto aórtica como pulmonar. ¿Estamos? Que es triangular y decreciente, generalmente se escucha en el foco aórtico, que es el foco en que mejor se escucha, con irradiación hacia la punta. ¿Estamos? Muy bien. Y el soplo del compromiso de la válvula tanto tricuspidia como mitral, ¿estamos? Va a dar un soplo sistólico regurgitativo que se escucha mejor en la punta del corazón, si es la válvula mitral, o si es la válvula tricuspidia entre el cuarto y quinto espacio intercostal, línea paraesternal izquierda, con irradiación hacia la axila. ¿Estamos hasta ahí, chicos? ¿Voy muy rápido o no? ¿Sí? Díganme si voy muy rápido, chicos. Que yo doy, si no me frenan, No, yo doy profesor. que da por entendido y yo sigo, chicos. ¿Está? Perfecto. Seguimos entonces, chicos. ¿Está? Muy bien. Disculpe, profesor, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, podés. ¿La destrucción valvular solamente se da en la endocarditis aguda o en la subaguda también? En todas. En cualquier. En todas ellas se da. Obviamente, la aparición de los síntomas va a depender del tiempo. En las agudas, generalmente, antes del mes ya tienen síntomas. ¿Entendés? En la subaguda, entre el mes y los 6 meses, y en la crónica son aquellos pacientes que tienen más de 6 meses de evolución. ¿Se entiende? Muy bien, continúo entonces. ¿Está? Puede producirse que, hay algo que yo me olvidé de explicarle al principio en una de las imágenes. Generalmente la endocarditis infecciosa, yo quiero ponerme la cámara a mí, que yo no me estoy viendo, para a ver si le puedo indicar bien. Un segundo, por favor, chicos. Ahí está. La endocarditis infecciosa, chicos, hay dos estructuras de la válvula que sea, cuáles son las más comprometidas. Por un lado, obviamente, las valvas de la válvula que se abren y que se cierran, ¿está? Ese endocardio lo compromete. Y después, el anillo de implantación valvular, o sea, el anillo que une a la válvula al miocardio. Esa es otra zona en la que las vegetaciones producen una gran lesión. Y eso puede dar abscesos perivalvulares, ¿tá? Que uno de los hallazgos más comunes en el ecocardiograma que vamos a ver ahora, que es el método de elección. Esos abscesos endovasculares van a depender. Si están entre el tabique intraventricular, puede perforar y me puede generar una comunicación interventricular. ¿Tá? Obviamente generando un soplo típico de la comunicación interventricular, que es un soplo sistodiastólico continuo, ¿tá? Un soplo en maquinaria de vapor. ¿Estamos? Yo acá tenía también un videito, ¿tá? Pero fíjense acá, esto es no tiene nada que ver esta imagen, digamos, ¿tá? Pero es una comunicación interventricular, ¿estamos? En la que hacen que la sangre circule tanto de un ventrículo hacia otro, ¿estamos? Una forma muy fácil, chicos, de recrear este soplo, yo creo que había hecho un videito también acá, pero no puedo reproducir, permítanme, voy a agarrar mi estetoscopio. A ver. Todos tenemos que tener seguramente un estetoscopio. Lo que quiero que hagan es, agarren el estetoscopio, ¿ah? La membrana del estetoscopio, abracen así en la palma de la mano, chicos, y en el dorso de la mano hagan este movimiento circular así. ¿Tá? Practiquen eso, chicos, van a ver cómo se escucha, así se escucha el soplo en maquinaria de vapor. ¿Vamos? Practíquenlo y después me van a dar la razón. ¿Estamos, chicos? Muy bien. Sí. Máquina de vapor y justamente la perforación del tabique interventricular directamente. Exactamente, por la comunicación del tabique interventricular. Y en el caso de que sea por una alteración congénita de nacimiento, es el mismo soplo. ¿Está
¿Está? Un soplo creciente decreciente, en maquinaria Doppler. ¿Estamos? Ahora, ¿sí? Me cortó mi internet, ¿me puedes repetir la técnica de escuchar el soplo? Muy bien, agarran el estetoscopio, apoyan la membrana del estetoscopio en la palma de la mano y cierren la mano sobre la mano. Y en el dorso de la mano hagan este movimiento circular. ¿Está? Y escuchen. Van a ver lo bien que se va. Así como ustedes sienten en el estetoscopio, es como se escucha el soplo en maquinaria de barco. Van a escuchar una vez y no se van a olvidar más. Lamentablemente ahora no está disponible ir a los hospitales, ¿está? Pero aquellos para que tengan de ustedes, los compañeros, que tengan la posibilidad de estar... Sí. Se me cortó un poco el audio. ¿Qué soplo dijo que representaba esa maniobra que nos enseñó recién? El soplo sistodiastólico continuo de la comunicación interventricular. ¿Está? Si tienen la posibilidad, chicos, de ajustarle la fístula a un paciente renal crónico que se dialice, las fístulas arteriovenosas, da un soplo también exactamente igual. Van a escuchar eso una vez, chicos, y no se van a olvidar nunca más. ¿Está? Muy bien. Ahora, si el absceso perivalvular está sobre la pared libre del ventrículo, puede perforar ese ventrículo. ¿Está? Perdón. Antes me estaba olvidando. También en el tabique interventricular desciende el haz de His, ¿está? Que trae el impulso desde las aurículas para posteriormente bifurcarse y transformarse en la rama derecha y en la rama izquierda de cada ventrículo. Si yo lesiono el haz de His, me puede generar una arritmia con un bloqueo auriculoventricular completo. ¿Estamos? En este caso se puede ver, esto era un videíto también, que lamentablemente no podemos reproducir, pero ya vamos a subir, ¿tá? Y me genera un bloqueo auriculoventricular, ya vamos a hablar de arritmia, ¿tá? Donde las aurículas laten a una frecuencia y los ventrículos lo hacen a una frecuencia mucho más lenta, como fíjense acá, 45 latidos por minuto. Esto es indicativo de marcapaso definitivo. ¿Está? Muy bien. Ahora, si el absceso perfora la pared libre del ventrículo izquierdo, esto hay una invasión pericárdica de ese proceso infeccioso y me va a generar una pericarditis, que la mayoría de las veces es purulenta, ya que es una invasión bacteriana, y a su vez obviamente puede salir sangre al pericardio, de generarme un derrame pericárdico y posteriormente a un taponamiento cardíaco. En este caso, fíjense acá, la vegetación compromete la pared libre del ventrículo, se perfora esta pared y pasa tejido, fíjense acá en esta imagen, lo que es una pericarditis purulenta. ¿Tá? Esto cuando quirúrgicamente se hace la pericardiostomía, o sea, cuando se abre el pericardio, esto está adherido al corazón, se abre como un velcro, creo, no sé, los alumnos brasileños si me entienden, se abre como un velcro, chicos, eso está pero pegado así, ¿tá? Parece un abrojo. Obviamente esto también puede hacer que se extravase sangre a ese pericardio, generando un taponamiento cardíaco, dando la típica imagen en botellón en la radiografía, y si esto se vuelve severo, ¿tá? Puede hacer que los ventrículos no se puedan distender y me lleva a un taponamiento cardíaco, ¿tá? Situación grave, obviamente. Hay que drenar rápidamente ese taponamiento y solucionar quirúrgicamente la perforación cardíaca. Ahora, esas son todas las manifestaciones cardíacas que puede tener la endocarditis, ¿tá? O sea, la lesión propia por la vegetación. De las manifestaciones extracardíacas, pregunta de examen, siempre estas manifestaciones extracardíacas, ¿tá? Se deben a la respuesta inflamatoria que genera obviamente el proceso infeccioso que se está provocando. Por un lado tenemos las manifestaciones infecciosas, que esta vegetación que puede estar en la valva, en los músculos papilares, en las cuerdas tendinosas, hace que al estar en contacto constante con la sangre que está fluyendo, me va a generar al estar en contacto constante con la sangre, me va a generar desencadenar las respuestas de un proceso infeccioso común, como siempre. Obviamente, donde la fiebre es el signo o el síntoma principal, asociado a chucho, escalofríos, taquicardia, taquipnea,
y hasta incluso puede generar broncoespasmos, ¿tá? Por el proceso inflamatorio. Esto se llama impregnación infecciosa, ¿tá? Que muchas veces suele pasar, el paciente puede consultar 1 o 2 veces inclusive por esta fiebre y no ser diagnosticado de la endocarditis. Esto, si se mantiene en el tiempo, esta impregnación infecciosa, el paciente empieza a perder apetito, empieza a perder peso, queda con astenia y anemia, puede hasta incluso presentar uñas en videoreloj ya y palillo de tambor ya en las enfermedades crónicas, o sea, con más de 6 meses de evolución, que esto, si se mantiene o dependiendo de la virulencia del virus, puede generar una sepsis generalizada y un shock séptico. El shock séptico secundario a endocarditiz infecciosa tiene una altísima mortalidad. Altísima mortalidad. ¿Está? Muy bien. También este constante contacto que tiene la sangre con las vegetaciones va a hacer que se esté constantemente estimulando a la formación de complejos inmunes, y estos complejos inmunes que circulan en sangre pueden depositarse en distintos puntos y generar lesión por sí mismos. ¿Estamos? O sea que esto, antígeno anticuerpos, se deposita en distintos órganos. Por ejemplo, si baja las articulaciones, me va a dar una artritis inmune, que generalmente son dolores artrálgicos con edema de la articulación, generalmente caliente, que impresiona un proceso infeccioso. ¿Tá? Si van a los riñones, que es muy común, puede darme una glomerulonefritis, ¿tá? Que esto asociado a un síndrome nefrítico, o sea, con hematuria, edema y hipertensión arterial, si se sostiene en el tiempo, me puede llevar a la insuficiencia renal. Muchas veces esto es de rápida evolución, ¿tá? Rápida evolución. Y obviamente otro signo muy típico de la endocarditis infecciosa son las esplenomegalia, ¿tá? Ya que acuérdense que el vaso es un órgano filtro, y al depositarte estos complejos antígeno-anticuerpos en el vaso, me van a generar una esplenomegalia. Pregunta de examen, chicos, ¿eh? Esplenomegalia, hallazgo semiológico en la endocarditis infecciosa. Semiología del abdomen en la endocarditis infecciosa, lo más característico, presencia de esplenomegalia. ¿Estamos? Muy bien. Otra cosa, estos complejos inmunes pueden depositarse a nivel de los ojos, me van a dar las manchas de Rod, que en el fondo de ojos, fíjense que son estas manchas semicirculares con un fondo claro. ¿Tá? La doctora Sosa, la doctora Estuñó, que el día de mañana, si Dios quiere, van a tener la oportunidad de rotar por clínica médica, saben muchísimo de estos chicos, así que tienen que aprovecharlas a las dos, ¿tá? Para hacer el fondo de ojo. A nivel de la piel, obviamente, van a dar los nódulos de Osler, como vemos en las imágenes acá, que aparecen de golpe, son lesiones tipo hematomas sobreelevados, impresionan una pápula, dolorosas a la palpación. Generalmente están en las extremidades superiores, sobre todo en las manos y en los pies. ¿Está? Otra cosa es que estas vegetaciones se pueden romper, y obviamente si salen por los grandes vasos se van a ir a depositar y van a generar embolias a nivel sistémico. Si están en las válvulas izquierdas, o sea, mitral y aórtica, pueden viajar por las caróticas, embolizar a nivel del sistema nervioso central y dar ACV. Ni hablar a nivel de las coronarias, me van a generar un infarto agudo del miocardio. A nivel de las subclavias van a hacer trombosis en los vasos, ¿tá? Va a impresionar un síndrome de Raynaud al principio y después se van a localizar. A nivel del vaso y del hígado van a dar abscesos hepáticos. A nivel renal va a dar insuficiencia renal con un dolor lumbar y fiebre, ¿tá? Característica. Y si van a las arterias mesentéricas del intestino, me va a dar un cuadro de isquemia intestinal aguda. ¿Estamos? Por ahí, estas vegetaciones son muy microscópicas, salen por las carótidas, van a las arterias del cerebro y comprometen a la vasa vasorum, que son los micro vasos que irrigan a las propias arterias. Esto genera una debilidad de la pared arterial con dilatación de la misma y formación de aneurismas micóticos. ¿Por qué se lo llama aneurismas micóticos? No porque estén producidos por hongos, sino porque tienen la forma de un hongo. Ahora vamos a ver imágenes de eso y ustedes van a ver.
es una de las complicaciones más temidas de la endocarditis, ya que se puede romper ese aneurisma a nivel del sistema nervioso central y me produce un gran accidente cerebrovascular hemorrágico. ¿Estamos? Fíjense acá como ejemplos, a nivel de las manos, que da las hemorragias que suelen ser severas como esta, o si no da las pequeñas hemorragias en astilla, muy característica de la endocarditis infecciosa, y fíjense en la mucosa de los párpados también. ¿Está? En la mano. Sí. Para ver estes eventos embólicos, ¿hay necesariamente que tener una comunicación interventricular o No, hay no que tiene- ser necesariamente no. del lado izquierdo? No. No tiene nada que ver la comunicación interventricular. ¿Está? Si están Porque, en una por válvula ejemplo- mitral o una válvula aórtica, eso se van a desprender. Si yo tengo, por ejemplo, la Escucho. vegetación al lado derecho, me enviaría a la circulación pulmonar y no me enviaría a la circulación sistémica. Y Pero pasaría- sí. ¿O no? Sí, pero no te adelante. No seas ansioso. ¿Está? Ya te voy a explicar eso, ¿sabes? ¿Quién es que me está preguntando? Yo, Fogaça Antunes. Yo, sí, ¿quién? Fogasa. Sí, profe. Ay, ya vamos ahí, estamos al lado izquierdo. No seas ansioso. Ah, bueno, perdón. Me adelanté. Sacar a cenar primero, ¿está? Dale de comer, dale de tomar, después vamos al lado derecho, ¿está? Bien. Estos son lo que yo les decía, chicos, fíjense los aneurismas micóticos. Estos son angiografías de las arterias cerebrales, donde podemos ver, fíjense, las formaciones saculares, ¿está? Que se da porque se producen microembolias, ¿está? Microvegetaciones se desprenden, producen microembolias en las arterias cerebrales que debilitan la pared arterial y eso favorece la aparición de estas aneurismas. ¿Estamos? Fíjense acá tenemos uno y acá tenemos otro de perfil. ¿Estamos? Fíjense incluso en el tronco, acá está el polígono de Willis, ¿está? En el tronco ahí de las arterias. ¿Está? Esto obviamente se puede romper y pueden generar grandes hemorragias. ¿Se entendió lo de aneurisma micótico, chicos? ¿O no? ¿Está? Suelen ¿Podría preguntarse, repetir ¿por qué? Sí, la parte el aneurisma- de la descripción? El aneurisma micótico se da porque se desprende un pedacito de la vegetación, viaja por la arteria carótida hasta las arterias a nivel cerebral, que estas impactan sobre la vasa vasorum, que son las arterias que irrigan a las arterias, ¿tá? Porque obviamente las arterias tienen que nutrirse, y al embolizar esas arterias, la capa de esa zona de la arteria que está obstruida se debilita, y por lo tanto, por la presión de la sangre, esas arterias se dilatan y generan estas formaciones tipo aneurismáticas. Esto favorece a que con el futuro se pueda romper y obviamente va a generar la hemorragia cerebral correspondiente. Son muy severas esas hemorragias, generalmente tienen mal pronóstico. ¿Tá? Pacientes quedan con muchas secuelas. ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. Otra cosa de las vegetaciones, ya que estaba ansioso ahí Fogasa, si están en las cavidades derechas, obviamente las embolias van a ser pulmonares. Esto puede depender de dos o tres cosas. Primero, obviamente, del germen que esté produciendo, como dijimos que la mayoría de los gérmenes de las válvulas derechas, sobre todo asociados a los pacientes drogadictos endovenosos, son los estafilococcus aureus. Y el estafilococo aureus, chicos, suele generar un gran proceso infeccioso con abscesos pulmonares y produce unas neumonías sépticas. Estamos necrosis del pulmón y fíjense acá cómo podemos ver el absceso pulmonar, chicos, ¿está? Porque yo digo que esto es un absceso, pues tengo una imagen radiodensa y en su interior nivel hidroaéreo, ¿está? O sea que esto es un absceso pulmonar semi-evacuado. Seguramente el paciente ha tenido una expectoración de tipo purulenta y muy maloliente, ¿está? Realmente son un olor increíble, chicos. Ya van a sentir ese olor y se le queda grabado en la nariz por un buen tiempo. Ideal para empezar una dieta después de sentir un olor a la expectoración de los abscesos pulmonares. Obviamente también van a dar cuadros de tromboembolismo, ¿está? Y eso va a depender del tamaño de la vegetación. Por lo tanto, si bien me voy a adelantar, eso es muy importante tener en cuenta.
el tamaño de la vegetación, chicos, porque si yo tengo una vegetación que tiene 4 o 5 centímetros, sobre todo en las válvulas derechas, eso ya es criterio para cirugía. Hay que sacar esa válvula esa vegetación quirúrgicamente para evitar que eso embolice a nivel pulmonar, porque me va a dar un tromboembolismo pulmonar importante. ¿Estamos? Encima va a ser un tercer pico, porque eso no solo impacta, sino que como va con microorganismos, genera un proceso infeccioso. ¿Estamos hasta acá, Profesor, todos, no? Sí. ¿Cómo determinamos el tamaño de la vegetación? Y eso se ve por el método de imágenes, como vamos a ver ahora. Principalmente ecocardiograma. ¿Está? Genial, gracias. Muy bien. Continúo, chicos, entonces. Cuando hablamos de diagnóstico, chicos, hablamos de los criterios de Dux. Y esto, para ustedes, les digo, se tienen que aprender como el Padre Nuestro. ¿Está? Cuando le pregunten en el examen, sobre todo en el oral, ¿cómo yo hago el diagnóstico de una endocardititis infecciosa? La respuesta es con los criterios de Dux. Los criterios de Dux modificados, que esto está actualizado, por lo menos creo, chicos, este año no busqué, les reconozco, no busqué, pero tengo de octubre del 2016 en la revista Argentina de Cardiología, esto es también de la Sociedad Europea de Cardiología, son los criterios de Dux modificados, digamos. ¿Cómo yo hago el diagnóstico de endocarditis infecciosa? ¿Ya? Con 2 criterios mayores, un criterio mayor y 3 menores, ¿está? O con 5 criterios menores. ¿Estamos? Esos son los criterios clínicos. Después tenemos los criterios patológicos. Son aquellos pacientes que tengan hallazgos clínicos sugestivos de endocardititis infecciosa y pueda demostrar yo tanto en cultivos o en toma de muestras directas la presencia de esos microorganismos, como vamos a ver ahora. ¿Está? Después tenemos las endocarditis infecciosas posibles, que estos por ahí son los grises, cuando yo tengo solo un criterio mayor y un criterio menor, que no me da por definición para endocarditis infecciosa, pero debo tener siempre presente la posibilidad de que por ahí el paciente estamos agarrando en forma temprana la endocarditis y no llegó a formar todos los otros criterios clínicos para decir. O cuando tengo solo 3 criterios menores, como vamos a ver ahora. La endocarditis rechazada, que esto fue pregunta de examen, creo que el año pasado, es cuando ya yo tengo una firme alternativa diagnóstica que explique el cuadro que está teniendo el paciente, ¿no? O sea, cuando yo estoy seguro que hay otra cosa la que está dando la fiebre, el chucho, el escalofrío de mi paciente. Cuando tengo una rápida resolución, chicos, cuando en menos de 4 días de antibiótico el paciente ya está 100% sano, lo más probable es que no haya sido una endocarditis infecciosa. Cuando haya ausencia de evidencia patológica en la endocarditis, en la cirugía o en la autopsia, o con tratamiento por 4 días, y cuando no se encuentren criterios que obviamente posibles para endocarditis infecciosa. Vamos, los criterios mayores de Dux están basados en 2 puntos. Primero, en el hallazgo de los microorganismos que están produciendo ese proceso infeccioso. Y el otro, en la demostración o la evidencia de que hay un compromiso endocárdico. ¿Está? Resumiendo esto, chicos, los criterios mayores, por un lado, tengo que obtener sí o sí un hemocultivo positivo, o tengo que encontrar en el ecocardiograma la lesión endocárdica. ¿Estamos? Ahora, no todos los hemocultivos positivos son criterios mayores para los de Dux. Cuando yo digo que el hemocultivo positivo es un criterio mayor para los de Dux, cuando me dan 2 cultivos positivos separados en lo posible, al menos por 1 hora, en lo posible, al menos por 1 hora, para gérmenes típicos. O sea, yo tengo un paciente que viene con fiebre, chucho, escalofrío, yo le oculto el corazón y tiene un soplo de regurgitación, yo digo, bueno, puede ser una endocarditis infecciosa. Le tomo las muestras, como es de hemocultivo, y me dan para germes típicos, por ejemplo, me dan 2 Streptococcus víridas, listo. Eso es un hemocultivo con criterio mayor. ¿Estamos? ¿Se entiende, chicos? O
cuando le tomo más de 2 hemocultivos, ¿tá? Le tomo 3, 4 hemocultivos, y en todos ellos crece el mismo germen. Y esto es fundamental, este criterio, porque generalmente cuando yo tomo un hemocultivo, hay que hacer una correcta antisepsia. Se toman de distintas partes del cuerpo la sangre. Por ejemplo, si voy a tomar 3 hemocultivos, tengo que sacar de 3 lugares distintos. O sea, brazo derecho, brazo izquierdo y la pierna, por ejemplo. ¿Está? Entonces hay que pinchar al paciente en 3 lugares distintos. Y cada lugar tengo que hacer la correcta antisepsia. Capaz por ahí en uno de ellos yo no limpié correctamente y me sale un estafilococo coagulasa negativo, uno positivo de los 3. Ese no tiene criterio mayor para hemocultivo positivo. Ahora, si en los 3 tubos que yo tomé me sale el mismo germen, ahí sí tiene un criterio mayor. A menos que pasen 2 situaciones. Que haya limpiado mal yo, o sea, que sea un desastre y haya limpiado mal yo al paciente para hacer hemocultivo, o como suele pasar en las residencias, que uno está cansado, uno no duerme y el paciente está hace fiebre a las 3 de la mañana y le tenés que hacer hemocultivo, se toma una sola muestra de un solo lugar, ¿tá? Y pongo en los 3 tubos, ¿tá? Eso me contaron que se hace, chicos, yo no hice eso en mi residencia, y ahí te va a dar obviamente positivo para los 3 tubos. ¿Está? Muy bien. ¿Levantaron la mano, chicos? ¿Pregunta? Soy yo de nuevo. El hemocultivo hay que hacer obligatoriamente mientras el paciente esté presentando fiebre, o no hace falta, puede ser tomado a cualquier momento. Bueno, vos estás ansioso hoy, ¿no? Barbaridad. Ya iba a terminar de explicar eso de los hemocultivos, pero ya que te adelantaste, lo ideal del hemocultivo es tomarle siempre que el paciente tenga fiebre. Eso es lo ideal, porque eso significa que en ese momento el microorganismo está circulando por sangre. El problema es que muchas veces la clínica del paciente no te da el tiempo para tomarle una muestra cuando hace fiebre y esperar a que vuelva a hacer fiebre de nuevo. ¿Por qué? Porque como bien dijimos hoy al inicio de la clase, una de las principales factores para que tenga una buena evolución la endocarditis es el inicio temprano del antibiótico. Entonces muchas veces yo no tengo tiempo porque la clínica del paciente no me permite. Entonces yo en un solo transcurso de 5 o 10 minutos ya le tomo de distintos lugares. Si el paciente está oligosintomático y él tolera, o sea, no hay una descompensación hemodinámica en mi paciente, yo trato de esperar si cada vez que el paciente haga fiebre. ¿Se entiende, chicos, ese criterio? ¿Está? Profe. Muy bien. Y otra cosa, Profe, sí. ¿Y la muestra del catéter central, hago una vez o tiene que sí o sí hacer 3 veces también? Porque si está centrado. Bueno, estaba por explicar también eso. Si yo tengo un paciente que tiene una vía venosa central, vamos, y empieza a hacer fiebre, es obligatorio sacar esa vía venosa central y cultivar la punta del catéter. O sea, los últimos 5 o 10 centímetros del catéter se manda a cultivar. Pues yo tengo que descartar que no sea el foco de infección. Acuérdense, como yo le dije, que ese catéter está entrando directamente a la aurícula derecha. ¿Tá? Obviamente se hace una vez el cultivo. Yo saco el catéter y cultivo el catéter. Y por otro lado, le tomo las muestras para hacer el hemocultivo. ¿Entiende eso, chicos, o no? ¿Ah? Porque puede ser tranquilamente una endocarditis asociada a un catéter que tenga el paciente. Entonces, sacar ese catéter y colocar el catéter en otro lugar o esperar hasta el tener el diagnóstico. ¿Se me entiende hasta acá, chicos? ¿Sí? Yo voy a asumir que sí, voy a seguir de largo. ¿Estamos? Muy bien. O, como último criterio para los hemocultivos, un hemocultivo positivo para Coxiella burnetii o los hallazgos de antígenos de IgG, ¿tá? Mayor a 1/800 para Coxiella burnetii. Esto fue algo que me llamó mucho la atención, yo le voy a dejar de tarea a ustedes como inquietud. ¿Por qué un hemocultivo para Coxiella burnetii? ¿Por qué la Coxiella burnetii es tan especial en este caso? ¿Tá?
Te voy a dejar de tarea, después le vamos a preguntar. ¿Vamos? ¿Cómo se entendió? Esos son los criterios mayores para hemocultivo. O sea, para que un hemocultivo tenga criterio mayor, tiene que cumplir con estos criterios. ¿Está? 2 hemocultivos positivos para gérmenes típicos, ¿está? O 3 o más hemocultivos para gérmenes atípicos, pero que todos crezca el mismo microorganismo. ¿Vamos hasta acá? Muy bien. La evidencia de... Sí. Profe, la Coxiella burnetii era porque afectaba las 3 capas del corazón, por eso hay que hacer un hemocultivo diferencial o nada que ver. Eso, uno de los criterios, ¿tá? Son más, pero una de las cosas puede ser eso, ¿tá? Bien, continúo. Otra parte de los criterios mayores es la evidencia del compromiso endocárdico, o sea que yo vea la vegetación o la presencia de un absceso a nivel endocárdico, ¿tá? La presencia de un nuevo soplo regurgitante. Si yo al paciente lo conocía y sabía que tenía un soplo, por ejemplo, un soplo de estenosis mitral o un soplo de estenosis aórtica, y ahora el paciente viene con fiebre y yo le oculto y tiene un soplo de insuficiencia aórtica o insuficiencia mitral, significa que cambió las características del soplo de base de mi paciente y eso es un criterio mayor para endocaritis infecciosa. ¿Entiende hasta ahí, chicos? O, sí, eso es un soplo nuevo, ¿tá? O en aquellos pacientes que vos no conocés y que vienen con un soplo cardíaco, vos le preguntás si el paciente tiene un soplo de insuficiencia valvular, le preguntás al paciente, señora, ¿usted alguna vez le dijeron si usted tenía un soplo del corazón? Muchas veces los pacientes se hacen ciertos controles y te dicen, no, la verdad que a mí siempre me salieron re bien todos mis controles. Entonces es un soplo presumiblemente nuevo. ¿Estamos, chicos? Entonces, eso es criterio mayor. La presencia de un soplo nuevo o presumiblemente nuevo de tipo regurgitante. Y otro es los hallazgos ecocardiográficos, ¿está? En el eco transtorácico o en el eco transesofágico. ¿Qué puedo encontrar en el eco transesofágico? Obviamente los criterios de absceso perivalvular, la vegetación, veo la insuficiencia valvular, ¿estamos? Etcétera, etcétera. La presencia de una masa, una nueva regurgitación, capaz, como yo le decía hoy, yo ya sabía que mi paciente tenía una estenosis mitral, le pido otro ecocardiograma y ahora en vez de estar estenosada la válvula, viene con una insuficiencia mitral. Cambió las características de la lesión de la válvula. Todo eso son criterios mayores. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? ¿Sí? Fundamental, chicos, ¿eh? Los criterios menores son mucho menos inespecíficos, o sea que no son patognomónicos de la endocaritis, son aquellos pacientes que tengan predisposición o una condición cardíaca predisponente, por ejemplo, aquellos pacientes que ya tengan de base alguna alteración cardíaca, como puede ser un compromiso por fiebre reumática, un paciente que tenga una válvula aórtica bicúspide, un prolapso de la válvula mitral, etcétera, etcétera. Aquellos pacientes que usen en forma crónica fármacos por vía endovenosa o los drogadictos endovenosos. La fiebre es un criterio menor, ¿tá? La presencia de fenómenos vasculares como son las manchas de Jemingwell, las hemorragias conjuntivales, las hemorragias en astilla. Vamos a suponer que un paciente viene con cefalea crónica y va a un neurólogo, el neurólogo le pide una tomografía cerebral o una angiografía cerebral y se encuentran con la presencia de aneurismas micóticos. Son criterios menores para sospechar de una endocaritis infecciosa. Los fenómenos inmunológicos, como le dije hoy, las glomerulonefritios, las síndromes nefríticos asociados a fiebre, la evidencia microbiológica, o sea, aquellos hemocultivos positivos, pero que no cumplen estos criterios, ¿tá? Para que sea un hemocultivo mayor. ¿Estamos? Y los criterios ecocardiográficos poco específicos, o sea, cuando yo veo en el ecocardiograma y no llego a ver bien una vegetación, por ahí está empezando recién el proceso y me impresiona la presencia de un absceso, o sea, que no sean concluyentes los hallazgos. Esos son los criterios menores. ¿Cómo dijimos que hago el diagnóstico? Con 2 criterios mayores,
o con un criterio mayor y 3 menores, o con 5 criterios menores. Generalmente, si viene un paciente con soplo regurgitante y fiebre, se le pide un ecocardiograma y se le hace los hemocultivos. ¿Está? Si hay hallazgo antes del hemocultivo, si hay hallazgo ya ecocardiográfico sugestivo de endocardititis infecciosa, se inicia el tratamiento en forma empírica, ahora vamos a ver con qué, ¿está? Hasta tener el resultado de los hemocultivos y los antibiogramas, como siempre se hace que se cultiva. Se empieza en forma empírica un tratamiento antibiótico para posteriormente ajustar el tratamiento en base al resultado del antibiograma. ¿Estamos hasta acá, chicos? ¿Sí? ¿Me están siguiendo, chicos, o no? ¿Está? Sí, Realmente Quedó. este fresquito y esta lluvia es criterio mayor para estar con un blog de medio kilo tapado hasta las orejas, mirando la saga de Caballero del Zodíaco en Netflix. ¿Está? Para todos aquellos nostálgicos como yo, está Mirando la repetición del partido de River, ¿no? Oh, son gallinas de niña, que si quieren es Diego, seguro que Diego es. No. Bien, bien. Estamos. Seguimos con el tratamiento, chicos. Obviamente el tratamiento siempre es empírico. Yo tomo los hemocultivos y debo empezar. Factor pronóstico para buen pronóstico de la evolución, chicos, es el inicio temprano del tratamiento antibiótico. ¿Verdad? Fundamental, chicos. Fundamental para que el paciente tenga una buena evolución. Entonces, fíjense acá. Esta tablita está bastante resumido. Perdón, está con el doctor Miguel. Está bastante resumido, donde fíjense acá. Si yo tengo una endocarditis de válvula nativa, donde dijimos que los gérmenes por ahí más frecuentes eran principalmente los estreptococos del grupo víridas, generalmente el tratamiento de elección, chicos, pueden ser ampicilina sulbactam o amoxiclavulánico por vía oral. ¿Tá? Esto está mal acá, amoxiclavulánico por vía oral. Pero estos pacientes, lo ideal, y esto es una regla, chicos, paciente con endocarditis infecciosa, el tratamiento se inicia por vía endovenosa. Se inicia por vía endovenosa. ¿Tá? El inicio del tratamiento de la endocarditis empírica es por vía endovenosa. ¿Qué con el antibiótico? No sé por qué no está acá ahora por esto. Sí, para ella ya te digo. Porque Okay. acá, no sé si se me atravesó. A ver, voy a pasar. Ahí está, vamos. No sé por qué está esta acá, chicos. Esta primera. Esto es, fíjense. Si yo tengo, ¿cómo se llama? Una endocarditis infecciosa de válvula nativa, donde dijimos que principalmente los estreptococos orales, ¿está? O los estreptococos grupo B, la combinación ideal es penigenta. Penicilina más gentamicina. Eso es la combinación ideal, el tratamiento empírico ideal para la endocarditis infecciosa si yo sospecho que los gérmenes vinieron de la boca. ¿Estamos? Penicilina, se da la dosis de 12 a 18 millones de unidades por día, ¿está? Dividido en 6 dosis, o sea, se puede hacer cada 4 horas, ¿está? Y esto es importante, chicos. Fíjense, el tratamiento es largo, durante un mes, entre 21 y 28 días. Por eso uno de los criterios para descartar la presencia de endocarditis era si el paciente al tercer o cuarto día de antibiótico, el paciente ya mejora drásticamente la clínica, probablemente no era una endocarditis infecciosa del cuadro. Esos criterios tienen que tener presente, chicos, porque seguramente en algún momento ustedes van a trabajar en un lugar donde no haya disponible a mano, no tengan en forma rápida y sencilla, hacerle un ecocardiograma al paciente, o hasta incluso hacerle un hemocultivo al paciente. ¿Está? Entonces yo me tengo que basar en los criterios clínicos del paciente. ¿Está? Yo tengo la sospecha clínica y empiezo mi tratamiento. Pero si yo, mientras organizo para hacerle el ecocardiograma, mientras espero el resultado de los hemocultivos, pasaron 2 días y el paciente mejoró 100% su cuadro, y lo más probable es que ya puedo ir descartando la presencia de una endocarditis infecciosa.
¿Estamos, chicos? Entonces, tratamiento de elección, penicilina más gentamicina. ¿Tá? La gentamicina se da 500 miligramos cada 8 horas, ¿tá? Durante 5 días. Perdón, sí, durante 5 días se continúa con la penicilina durante 4 semanas, o sea, entre 21 y 28 días. Yo puedo empezar el tratamiento empírico con penicilina, magenta, espero el resultado del hemocultivo y si me viene que es sensible, por ejemplo, a amoxicilina, puedo rotar mi tratamiento a vía oral. ¿Tá? Y el paciente puede continuar el tratamiento por vía oral. Pero hasta que yo no tenga el resultado del hemocultivo, siempre el tratamiento empírico es por vía endovenosa. ¿Estamos, chicos? Acá fíjense, acá está. Estamos, tratamiento estándar, peni magenta. ¿Estamos? 4 semanas de penicilina o ampicilina magenta, que es el equivalente de la amoxicilina por vía endovenosa. Peni o ampicilina más gentamicina. ¿Estamos, chicos? Muy bien. Obviamente, para los pacientes alérgicos a los beta-lactámicos se suele preferir de entrada vancomicina más genta. ¿Tá? Una alternativa a esta vancomicina que se puede intentar es ceftriaxona más gentamicina, pero siempre asociado a una aminoglucosa. ¿Por qué? Porque se vio que la asociación al aminoglucósido evita 2 cosas. Primero, las bacteriemias, ¿tá? Que genera esa bacteriemia transitoria. Y segundo, produce una sinergia con los beta-lactámicos o asociado a la cefalosporina de tercera generación, así potenciando su efecto antibiótico. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Esto estamos hablando si yo sospecho que son gérmenes de la boca, como bien dijimos acá. ¿Estamos? Muy bien. Ahora fíjense, si es un estafilococo, por ejemplo, un paciente que es un drogadicto endovenoso, un paciente que tiene un antecedente reciente de una cirugía menor, ¿tá? O sea, que puede entrar por piel, un paciente que se haya puesto un piercing, chicos. Yo vi en mi residencia 3 chicos jóvenes, 2 varones y una mujer, que hicieron una endocaritis infecciosa por un estafilococo aureus porque se pusieron un piercing ellos solos, digamos, sin la correcta antisepsia. Y otra causa también, hoy en día por ahí más comunes, vi un chico que hizo una endocarditis infecciosa por un estafilococo aureus y el foco de entrada fue un pequeño forúnculo que tenía en las piernas porque el paciente se afeitaba las piernas, ¿tá? Hoy en día las mujeres están muy exigentes en ese sentido, ¿tá? Como reacia a los cabellos y hacen que los hombres no tengamos que depilar más, o sea que por culpa de las mujeres hay más endocarditis infecciosa en hombres que depilación. ¿Estamos? Muy bien. Esto generalmente, cuando yo hablo de los estafilococos aureus, de los estafilococos, mi peor temor es que sea un estafilococo aureus y sobre todo aquellos resistentes a la meticilina, como bien hablamos por ahí en terapéutica, que hablamos de las neumonías graves o las neumonías intrahospitalarias, los metafilococos resistentes a la meticilina son gérmenes muy agresivos, ¿tá? Entonces, si yo tengo la sospecha de que es un germen de piel, un estafilococo aureus, el tratamiento empírico de elección es la vancomicina. ¿Está? Empiezo con vancomicina previamente a haber tomado los hemocultivos y espero el resultado del hemocultivo y del antibiograma. Yo empiezo con la vanco asociado a genta como siempre, ¿está? Si a los 2 o 3 días tengo el resultado, me sale un estafilococo, pero sensible a un antibiótico menos potente que la vancomicina, empiezo a descomplejizar y le cambio a ese antibiótico sensible. ¿Estamos, chicos? Siempre hay que tratar de dejar la vancomicina como última opción. Que quede bien en claro. Si yo tengo la sospecha de un germen, un estafilococo, ya sea aureus o los poblados negativos, tratamiento empírico, vancomicina. Cuando yo sospecho, cuando el paciente tenga el antecedente de una cirugía reciente, por ejemplo, una colecistectomía, una apendicectomía, una cirugía estética, la extracción o la colocación de puntos, cualquiera, o sea, la intervención quirúrgica a la piel que no haya tenido una correcta, ¿cómo que se dice? Profilaxis antibiótica, ¿tá? Yo debo empezar, que son estafilococos, empiezo el tratamiento empírico con vancomicina hasta tener el resultado. Esto es importantísimo, chicos, ¿eh?
factores de mal pronóstico para la endocaritis infecciosa. Siempre que ustedes lean en el libro, chicos, en un apunte donde fuera, los factores de mal pronóstico son los que tienen que leer, chicos, en forma rápida y tener bien grabado. ¿Por qué? Porque esto ya te da un panorama de cómo puede evolucionar mi paciente. Y uno ya debe hablar con la familia de mi paciente y prepararlos, chicos, ¿tá? Es muy difícil hablar con la familia de los pacientes cuando un paciente ingresa y tiene una muy mala evolución y una rápida mala evolución y fallece rápido. Entonces uno tiene que estar preparado y ya saber, chicos, nunca dar falsas expectativas o falsas esperanzas a la familia. La edad avanzada es un factor de mal pronóstico, o sea, la endocaritis en pacientes añosos es de mal pronóstico. La endocaritis sobre válvulas protésicas o en aquellos pacientes que tengan alguna comorbilidad, diabetes mellitus, insuficiencia renal crónica, EPOC, que estén inmunodeprimidos por algún motivo. ¿Estamos? Que el paciente secundario a la endocaritis infecciosa haya insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, que haya hecho un accidente cerebrovascular, un ictus hemorrágico, como dije yo, y que podía ser secundario a la ruptura de los aneurismas micóticos, el shock séptico, como yo le dije hoy, o que haya complicaciones perianulares. Como yo le dije hoy, puede haber un absceso en el anillo de implantación y muchas veces en las válvulas protésicas se produce un absceso de ese anillo y rompe los puntos por los cuales sujeta y la válvula se mueve, ¿tá? Y eso es de mal pronóstico. Obviamente, en cuanto a los microorganismos, la endocaritis por Staphylococcus aureus, por hongos o por bacilos gram negativos, pero principalmente por los Staphylococcus aureus son de mal pronóstico. Y después, obviamente, los hallazgos ecocardiográficos que me hablan de un mal pronóstico de esa endocaritis son las complicaciones perivalvulares como los abscesos o la formación de comunicaciones interventriculares, por ejemplo, la regurgitación severa, o sea que me genere una insuficiencia valvular severa, eso es mal pronóstico, que me provoca un deterioro de la función ventricular, que esto me va a llevar concomitantemente a una insuficiencia cardíaca, que haya hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar siempre de mal pronóstico asociado a cualquier patología, las vegetaciones sean grandes, acuérdense como yo le había dicho hoy, cuando tengo vegetaciones de 4 centímetros más, eso ya es indicación quirúrgica para invadir al paciente, que tengo obviamente una disfunción protésica, si yo tengo una válvula protésica y que se desprende y la válvula se mueve, eso queda una comunicación aurículo-ventricular con cambios bruscos de la presión, o que produzca una alteración de esa válvula lesionada, con un cierre prematuro de la válvula que va a generar un gran aumento de la presión sobre la aurícula y posteriormente sobre el torrente de la arteria pulmonar. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Muy bien. Hasta ahí llegamos con endocarditis infecciosa. Bastante concisa la clase, obviamente un tema muy interesante para leer, es una patología que clínicamente es muy rica, ¿tá? Así que, y sobre todo que preguntan mucho, chicos, ¿tá? Yo les aconsejo es que traten de leer este tema de el Farreras, ¿tá? Que está muy bien ahí, endocaritis infecciosa. De los apuntes del doctor Rey también, porque es prácticamente lo mismo que el Farreras, ¿tá? Con algunas otras pequeñas excepciones, ¿tá? Pero lean de ahí, chicos. Es un tema que se pregunta muchísimo. Los puntos claves de endocaritis infecciosa, la fisiopatología, las manifestaciones clínicas y cómo hago el diagnóstico de endocaritis infecciosa. ¿Estamos, chicos? Así que creo que si no hay ninguna pregunta, hasta acá llegamos, ¿tá? El tratamiento del libro donde dije el Farreras, chicos, ¿tá? El Farreras realmente es uno de los por lo menos yo creo de los más completos. Por ahí obviamente dependiendo de qué año de publicación sea, ¿Cuadra River con Gallardo o no? Bien. Profesor, una consulta. Sí. ¿Y del Robbins? Sí, también, no por eso.
Era Ronnie. Ronnie es un poquito más largo. Eso me decía, pueden leer, obviamente, donde quieran. ¿Verdad? Profesor, Leer. Sí. le hago una consulta porque mi internet se cortó cuando estábamos hablando del tema de los soplos. Serían problemas de insuficiencia de las válvulas, pero en el caso de que la vegetación sea muy grande, ¿podría causar estenosis también al mismo tiempo? No, No. no, O sea, justamente que por eso. chasquido o un soplo agregado al ya original no vamos a escuchar. No. A menos que, por eso te digo, a menos que el paciente ya tenga una valvulopatía de base, ¿tá? En ese caso puede llegar a generar. Acuérdense que cuando hablamos de valvulopatía, y ustedes habrán dicho, cuando yo tengo valvulopatía, tengo 3 posibles patologías. Las estenosis valvulares, o sea que es la incapacidad de abrirse de la válvula. Las insuficiencias valvulares, que es la incapacidad de cerrarse correctamente. O la enfermedad valvular. En la enfermedad valvular están los 2 componentes. Tengo un componente de estenosis y tengo un componente de insuficiencia. Generalmente predomina uno más que el otro, ¿tá? Son los casos más raros. Yo puedo tener una enfermedad valvular donde tengo a predominio insuficiencia, pero también está levemente estenosada. Pero la endocarditis infecciosa en sí como patología genera insuficiencia valvular, ¿tá? Ahora, que el paciente tenga asociado otra valvulopatía y justo coincide y que me da características de enfermedad, o sea, estenosis y de insuficiencia, es otra cosa. Pero la respuesta es que lesión valvular da la endocarditis, da lesiones de tipos, o sea, de insuficiencia valvular. ¿Estamos, Natalia? ¿Sí? Perfecto. ¿Qué dice? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, haga. ¿Cuándo es indicación de reemplazo valvular? Bueno, eso más que nada en valvulopatía. El reemplazo valvular generalmente se cambia por la causa que fuera cuando es moderada a severa y da síntomas. ¿Estamos? Cualquier valvulopatía, ya sea estenosis o insuficiencia, que sea moderada a severa y que tenga síntomas, o sea que los síntomas que tenga el paciente, yo asuma que son por esa valvulopatía, son criterios de reemplazo valvular. En la endocarditis infecciosa en particular, los criterios de reemplazo valvular son cuando hay una ruptura valvular aguda, o sea que me genera una insuficiencia valvular aguda. Todas las insuficiencias valvulares agudas y principalmente las insuficiencias valvulares agudas del lado izquierdo son una catástrofe cardíaca. ¿Por qué? Porque cuando se produce la insuficiencia valvular aguda, los cambios de presiones son muy grandes. Entonces no le da tiempo al corazón a adaptarse a esos cambios de presión y esos pacientes rápidamente hacen insuficiencia cardíaca y edema agudo de pulmón. ¿Estamos? Entonces, eso sería un criterio valvular. O la ruptura total, el absceso muy grande, presencia de vegetaciones muy grandes, como le dije hoy, son criterios de reemplazo valvular. ¿Estamos? Profesor, ¿Sí? en el caso de la enfermedad valvular, usted dijo que tiene el predominio más hacia una que hacia una patología, hacia una valvulopatía. ¿La sintomatología va a ser de este predominio directamente o va a ser ambas igual? No, va a tener los síntomas del predominio de cuál de las dos más molesta. ¿Entendés o no? Si yo, vamos a suponer, si tengo una enfermedad valvular aórtica, a predominio de estenosis, o sea, tengo una estenosis aórtica severa con insuficiencia aórtica leve, la insuficiencia no va a generar nada. ¿Se entiende? O sea, lo que más va a molestar va a ser la estenosis aórtica. ¿Está? Eso hablando indistintamente no hablando de endocarditis en particular, sino de cualquier valvulopatía. ¿Está? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Disculpe, doctor. Sí. ¿Y el tamaño de las vegetaciones para cirugía tiene un tamaño o cuando tengo vegetaciones ya hago cirugía?
No. Cuando tienen más de 4 centímetros. ¿Tá? Me voy a fijar en la última guía de endocardititis infecciosa que hay para ver bien, pero creo que el punto de corte son 4 centímetros. Gracias, doctor. Pero eso es también, las guías son guías, chicos, ¿tá? Uno es el médico y uno es lo que decide por el paciente. Si yo tengo un paciente, ponele que tiene una endocarditis de la válvula mitral, que tiene varias vegetaciones chiquititas, está haciendo microembolias pulmonares, y yo tengo una vegetación de 3 centímetros, y no voy a esperar que esa vegetación llegue a 4 centímetros. Por ahí ya se lo opera antes a ese paciente. ¿Estamos? Pero eso es el día a día, eso es la realidad del paciente. ¿Tá? Las guías o lo que dicen los libros, que la indicación quirúrgica es al menos, por lo menos, 4 centímetros de baja. 5 centímetros. Yo creo que habían bajado a 4 centímetros. ¿Se entiende o no? Pero si yo estoy internado en tu hospital, estoy haciendo ya embolias chiquititas y tengo una vegetación de 3 centímetros, y operame, no espere que llegue a 4 o ya se desprende esa de 3, me va a hacer un TEP grande. Cuídame. En esos pacientes estaría indicado anticoagulación. No, porque esto es un trombo con vegetación. ¿Ah? O sea, no va a disolver la anticoagulación, porque es una vegetación. ¿Ah? Hay microorganismos ahí que son los que forman. ¿Estamos hasta ahí? Bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí. Por la clasificación, ¿con cuál deberíamos de quedarnos? Porque en el Ferreras es diferente la clasificación a la que nos dio usted. Sí, en realidad lo que yo hice fue resumir acá un poquitito la clasificación del Ferreras. El Ferreras habla más sobre tiempo de evolución que de otra cosa. ¿Tá? Pero cualquiera de las dos está bien, chicos. No hay ningún problema. ¿Tá? Sí, la última, en realidad, en lugar de decir del cuidado de la salud, dice endocarditis de los pacientes portadores de marcapaso y desfibriladores. Es lo mismo. Te ponga quisquillosa. Es lo mismo. ¿Ah? Bueno. Se te va a aceptar igual. Si vos me decís así, te va a aceptar igual. ¿Estamos? Bien. ¿Se entendió, chicos? ¿Seguro? Yo necesito que se entienda, chicos, porque a mí yo me puedo sentar acá, como yo siempre le digo, a 2 horas, 1 hora y media, hablar, digo la clase, miro los power y me voy. ¿Ya? A mí me pagan exactamente igual, para mí no me interesa eso. Yo quiero que ustedes entiendan. Obviamente, acá no termina endocarditis. Yo lo que hice fue una clase de un pantallazo de endocarditis para que ustedes después peguen una buena leída y estudien bien endocarditis. ¿Ya? Repito, muchos de ustedes acá va a ser la última vez que van a leer endocarditis. La primera y última vez que lean endocarditis. ¿Tá? Así que tienen que leer, chicos. ¿Tá? Tienen que practicar y estudiar bien estas patologías porque son patologías bastante frecuentes, sobre todo en aquellos pacientes internados. ¿Tá? Así que tengo que tener siempre la sospecha. Capaz yo no trato, pero por lo menos tengo que tener la sospecha, chicos, y llamar al que sabe. ¿Está? Muy bien. ¿Se entendió, chicos, o no? ¿Sí? Profe. Bueno. Electro, no. Creo que el doctor Miguel de electro. Pero no importa, vamos a tener clases de repaso de electro seguro, chicos. Seguro vamos a tener clases de repaso. Yo suelo siempre tratar de organizar un día que yo pueda, que estemos tranqui, pedir unas 3-4 horas de Zoom, ¿tá? Y repasamos todo el electro. ¿Tá? Las generalidades de electro, chicos, no me pida que le lean. Eso lean ustedes. ¿Cuánto mide la onda P? ¿Cuánto mide el PR? Son cosas textuales. ¿Tá? Eso no hace falta que yo le diga. En cualquier libro van a leer. Lo que yo le voy a leer o le voy a ayudar, por ejemplo, es aprender a interpretar el electro. ¿Tá? Yo estoy hace casi 6 años dando clase acá en la facultad, chicos.
Y yo todos los años fui viendo las cosas que más cuestan, fui tratando de mejorar eso para que ustedes aprendan, y así todo, ustedes no me aprovechan. Aprovechenme, chicos, aprovechenme, ¿tá? En chiste le digo, pero aprovechen, chicos. Yo les voy a dar los ítems, los pasos a paso, chicos, ¿tá? En la medicina hay un montón de cosas que hay que seguir pasos, sí o sí, no puedo hacer como a mí se me canta, porque primero pierdo tiempo, y segundo, por algo están hechos, ¿tá? Si ustedes me hacen caso, van a identificar rápido los electros, ¿tá? Porque esa es la idea, no pueden aprender electrocardiograma en 3 meses o 2 meses de una era, chicos, lo van a aprender, ¿tá? Tuve más de 4 años en una residencia, chicos, y todavía hay cosas de electro que no sé o me cuesta un montón, ¿tá? Pero la idea es que ustedes por lo menos sepan identificar, por lo menos las 3, 4 patologías más frecuentes, ¿tá? De las cuales algunas dependen de la vida, chicos, del paciente. Los paros cardíacos, todos son con arritmias ventriculares severas, o sea que tengo que aprender a identificar una taquicardia ventricular, una fibrilación ventricular o una sistolia, una actividad eléctrica sin pulso. Es un ritmo de paro cardíaco, chicos. Eso va mucho más allá de la especialidad que usted haga. ¿Estamos? Todos los pacientes mueren de paro cardíaco, así que el corazón siempre va a estar involucrado. ¿Estamos, chicos? Muy bien. Espero les haya servido la clase, como siempre les digo. ¿Está? Fugaza, déjame buscar 2 segundos. La vez pasada vi un videíto en, creo que fue en Instagram, no sé dónde, de un vago que le canta a las amigas en el auto, sos igual. No sé si vieron, chicos, ustedes habrán visto uno de esos vagos videitos virales. ¿Está? A ver, denme 2 segundos, chicos, por favor. ¿Está? Síganme. ¿Está? Sí. Me parece la foto, no sos igual, el clon. Si no, ya voy a buscar la imagen y te muestro la próxima, ¿está? Y después vi a otro que era igual a Pedro Aznar, chicos, ¿está? A ver dónde que está. ¿Dónde que está? ¿Dónde está? Acá está. Fontaura, sos igual a Pedro Aznar. Igual a Pedro Aznar, ¿está? Muy bien. Bueno, chicos, vamos a meterle pata, chicos. Cardiología es una era complicada. Es complicada, chicos. Esto, lamentablemente, las estadísticas de la era de cardio no mejoran año a año. Siguen manteniendo la misma cantidad de desaprobados por era. Es una era que cuesta un montón. Tiene electrocardiograma de por medio, chicos. Así que vamos a meterle pata, chicos. Ayúdenme a romper esa estadística. Yo lucho año a año para aumentar y cambiar esa estadística, ¿está? A mí me molesta mucho esa tasa de desaprobación que hay, ¿está? Pero vamos, ayúdenme, chicos, ayúdenme. Vamos a salir adelante, ¿está? Entre todos, chicos, ¿está? Métanle pata, estudien. Estamos empezando la era, no se queden, chicos, tenemos que empezar a estudiar, no se atrasen con los temas, son temas grandes, ¿está? Endocardititis infecciosa es largo, hipertensión arterial es largo, insuficiencia cardíaca es largo, valvulopatía es largo, son todos temas largos, ¿está? Y encima en conjunto están. Terapéutica vamos a ir bien de la mano de los temas que estamos viendo. Ahora ya estuve arreglando algunas cositas de las clases, ¿está? Vamos a empezar la semana que viene, si no me equivoco. Así que les invito a aquellos que ya hayan hecho terapéutica, si quieren participar, para pegar un repasito, y vamos a hablar bien sobre los tratamientos. ¿Está? Abrazo grande. Están habilitados de no estudiar los domingos. Acuérdense, domingo da cáncer de culo. Hasta el sábado al mediodía nomás se estudia. ¿Está? Así que suerte a los hinchas San Pablo, Palmeira, hoy o no. Vamos a mirar la primer final. ¿Está? Neverton, no, vos sos gremialista, seguro sos gremialista. No, soy Inter. Corintiano, qué bárbaro. No, Bueno. Inter, no. Colorado. ¿Del Inter? Sí, Bien. seguro. Bien. Bueno, está perdonado. Bueno, chicos, les mando un abrazo grande. Estudien,
no duden en preguntar, chicos. Obviamente por ahí yo, si me demoro en contestar, en algún momento me hago un tiempito y contesto. Están acá para aprender, chicos, ¿eh? Lamentablemente nos tocó otro año de pandemia, pero bueno, seremos historia en algún momento. ¿Ah? Van a ser los doctores de la pandemia. Abrazo gigante y disfruten. Cuídense, chicos, por favor, cuídense otra cosa. Fíjense la tasa de infección en pacientes jóvenes y la tasa de mortalidad que está teniendo por COVID en pacientes jóvenes, chicos. Estuve hablando con colegas míos que están en El Dorado, Misiones, y me contaron de un montón de situaciones, chicos, de pacientes entre 18 y 25 años infectados en situaciones críticas. Cuídense, chicos, y cuiden a los suyos. Abrazo grande y estaremos en contacto. ¿Vamos? Chao, chao, chicos. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, doctor. Chao, Doc, gracias.